Imagina despertar un día y darte cuenta de que has perdido la mitad de tu vida, que has estado atrapado en una rutina vacía, dominado por la ansiedad y la depresión, mientras el tiempo se escurre entre tus dedos como arena. Carl Jung, uno de los mayores psiquiatras de la historia, advirtió sobre este riesgo, sobre cómo el hombre moderno se encuentra cada vez más desconectado de su esencia, atrapado en un laberinto de sufrimiento interno del que parece no haber salida. Los psicofármacos se han convertido en la solución más común para tratar los trastornos emocionales, pero en lugar de sanar, muchas veces solo sirven como muletas que perpetúan la enfermedad. En este video, exploraremos una alternativa: la visión de Jung sobre cómo curar la ansiedad y la depresión sin depender de medicamentos. Descubriremos el poder de la visión psicológica, el enfrentamiento con la sombra y la importancia de encontrar un propósito en la vida. ¿Estás listo para un viaje hacia la verdad más profunda sobre tu propia psique? Entonces, acompáñame en este recorrido por la mente y el alma humana, según Carl Jung. El mito de la enfermedad mental moderna. Vivimos en una era que nos ha convencido de que la ansiedad y la depresión son el resultado de un desbalance químico en el cerebro, una falla biológica que solo puede corregirse con medicamentos. La élite médica se aferra a esta idea con fervor, mientras millones de personas aceptan sin cuestionar que su sufrimiento es puramente físico. Pero Jung tenía otra perspectiva revolucionaria. Para él, la mayoría de los casos de ansiedad y depresión no eran el resultado de un cerebro defectuoso, sino de una existencia desconectada de la esencia humana. Nos encontramos atrapados en un estilo de vida que prioriza lo superficial, el consumo desmedido y la aprobación social, mientras descuidamos el desarrollo de nuestra verdadera identidad. La consecuencia de esta desconexión es un vacío existencial profundo, una sensación de que algo fundamental falta en nuestras vidas, aunque no podamos identificarlo con precisión. Este abismo interno, según Jung, es el verdadero origen de muchos trastornos emocionales que nos aquejan en la actualidad. El hombre necesita dificultades, son necesarias para la salud. Carl Jung, estructura y dinámica del psiquismo. Jung argumentaba que la raíz de muchos trastornos psicológicos no radicaba en una simple falla del cerebro, sino en la manera distorsionada en que concebimos la vida. Hemos sido condicionados a creer que la felicidad es un derecho inmutable, un estado perpetuo al que deberíamos acceder sin esfuerzo. Pensamos que la vida debe ser cómoda, sin sobresaltos ni desafíos, y que cualquier dificultad es un error del sistema que debe corregirse de inmediato. Pero esta es una de las ilusiones más peligrosas de nuestro tiempo. La vida, en su esencia, no es un lecho de rosas. Es una travesía repleta de obstáculos, pruebas y momentos de incertidumbre. Es en la superación de estas dificultades donde encontramos nuestra verdadera fortaleza, donde forjamos carácter y descubrimos el sentido profundo de nuestra existencia. Jung comprendía que el sufrimiento no es un error a evitar, sino una parte ineludible del proceso de crecimiento, un maestro que nos invita a evolucionar y trascender nuestras limitaciones. La vida es un campo de batalla, siempre lo ha sido y siempre lo será. La paz permanente es una fantasía. La lucha y el esfuerzo son parte esencial de la existencia humana. Y, paradójicamente, es en esta lucha donde encontramos nuestro verdadero propósito. La trampa del pasado y la evasión del presente. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando enfrentamos problemas psicológicos es anclarnos en el pasado, creyendo que solo podremos sanar si desentrañamos cada detalle de nuestra infancia, cada herida, cada trauma. Nos obsesionamos con revivir momentos que ya no podemos cambiar, esperando encontrar allí las claves de nuestro sufrimiento actual. Pero este enfoque puede convertirse en una trampa, una forma de evasión que nos aleja de lo único que realmente tenemos en nuestras manos, el presente. Jung advertía que esta fijación con lo que fue nos impide ver lo que es. Nos refugiamos en el ayer, como si encontrar la causa original del dolor
pudiera eliminarlo mágicamente, sin darnos cuenta de que la transformación solo puede ocurrir en el aquí y el ahora. El pasado es un mapa, pero no el destino. Es un reflejo, pero no la totalidad de quienes somos. La clave no es desenterrar fantasmas, sino construir un presente sólido que nos permita trascenderlos. Jung advertía que esta fijación en el pasado era una forma de evasión, un espejismo que nos aleja de la verdadera acción y nos encierra en una prisión de recuerdos inmutables. Nos refugiamos en la historia de lo que fuimos, diseccionamos con obsesión nuestras cicatrices y repasamos una y otra vez los errores cometidos, como si al entenderlos pudiéramos reescribir el pasado. Pero el pasado es un libro cerrado y ninguna cantidad de análisis nos permitirá cambiar sus páginas. El presente, en cambio, es un terreno fértil donde la transformación es posible. La vida no se encuentra en los recuerdos que nos consumen, ni en las nostalgias que nos encadenan, ni en las heridas abiertas que nos detienen. La vida ocurre en el ahora, en cada elección que hacemos, en cada paso que damos hacia un futuro que aún podemos moldear con nuestras manos. Quienes logran liberarse del peso del ayer y enfocan su energía en construir el hoy, descubren el verdadero poder de la evolución personal y encuentran la llave de su propia transformación. A menudo, lo único que nos impide ver nuestra sombra es la incapacidad de ser honestos con nosotros mismos. Carl Jung, Aion. Enfrentar la sombra. El siguiente paso en el camino de la curación es quizás el más difícil: enfrentar nuestra sombra. La sombra es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, los aspectos oscuros de nuestra personalidad que negamos por miedo, vergüenza o inseguridad. Cuando ignoramos nuestra sombra, no se desvanece ni desaparece en el olvido. Por el contrario, se oculta en lo más profundo del inconsciente, fortaleciéndose en la oscuridad como un depredador agazapado, esperando el momento perfecto para emerger con una intensidad arrolladora. Su energía no se disipa, sino que se concentra, convirtiéndose en un poder incontrolable que se filtra en cada rincón de nuestra vida. La agresión reprimida no desaparece, se infiltra en nuestras palabras, se enreda en el tono con el que nos dirigimos a los demás, se oculta tras una falsa serenidad, hasta que un día explota con una fuerza destructiva. La tristeza no resuelta tampoco se extingue, se esconde en nuestra sonrisa forzada, en la rutina mecánica del día a día, en las noches de insomnio y en la sensación de vacío que no podemos explicar. La sombra se manifiesta en nuestra irritabilidad sin motivo aparente, en la culpa que nos persigue, en la melancolía que se filtra en los momentos de silencio. Ignorar nuestra sombra es como caminar sobre una cuerda floja en medio de una tormenta, esperando que el viento nunca nos haga perder el equilibrio. Pero la sombra no es pasiva, ni se conforma con ser reprimida. Exige ser reconocida, integrada y comprendida. Se infiltra en nuestras pesadillas, susurra en los momentos de vulnerabilidad, se proyecta en las personas que más nos molestan y en los miedos que no podemos explicar. No podemos evadirla. Huir de ella es solo prolongar su dominio sobre nosotros. Solo aquellos que tienen el coraje de mirarla de frente, de desenterrar sus verdades ocultas y hacerlas conscientes, pueden transformarla en la mayor fuente de poder y autenticidad. Enfrentar la sombra es iniciar un viaje hacia la libertad interior, donde la oscuridad ya no es un enemigo, sino un maestro que nos enseña el verdadero significado de la plenitud. Todos llevamos una sombra, y cuanto menos esté encarnada en la vida consciente, más negra y densa es. Carl Jung, Psicología y Religión. Pero no todo lo que hay en la sombra es malo. Muchas veces reprimimos talentos y fortalezas porque la sociedad nos ha enseñado a temerlos. Algunos han aprendido a callar su voz por miedo al juicio. Otros han enterrado su valentía para evitar confrontaciones. Al enfrentar nuestra sombra, recuperamos no solo nuestros demonios, sino también nuestro verdadero poder. La búsqueda del propósito. Cuando alguien está atrapado en la depresión o consumido por la ansiedad, la clave para su sanación
no es simplemente eliminar su sufrimiento, sino darle un propósito. Jung creía que la razón por la que muchas personas en la sociedad moderna se sienten vacías es porque han perdido su conexión con el significado de la vida. En el pasado, la religión, la comunidad y la tradición proporcionaban un marco de referencia sólido que les otorgaba propósito y dirección. Estos pilares servían como guías que estructuraban la existencia humana, ofreciendo respuestas a las grandes preguntas de la vida y proporcionando consuelo en los momentos difíciles. Sin embargo, en la actualidad, el individualismo exacerbado, el materialismo desenfrenado y la desconexión con nuestras raíces han dejado a muchas personas a la deriva, sin un sentido claro de identidad o destino. Buscamos llenar este vacío con logros superficiales, con validación en redes sociales, con entretenimiento incesante, pero estas distracciones solo nos alejan aún más de lo esencial. Nos encontramos en un mundo donde la información es abundante, pero la sabiduría es escasa, y donde la conexión digital ha reemplazado la conexión humana auténtica. Sin un propósito definido, sin un norte que seguir, muchos caen en un abismo de ansiedad, depresión y desorientación existencial. La clave, según Jung, no está en buscar respuestas fuera de nosotros, sino en reconstruir nuestra propia brújula interna y encontrar un significado genuino que dé sentido a nuestra vida. Para ilustrar esto, Jung relató su fascinante encuentro con un sabio jefe de la tribu Pueblo, quien compartió con él un conocimiento ancestral que transformaría su comprensión de la psique humana. Según el líder indígena, su pueblo tenía un propósito sagrado: ayudar al sol a elevarse cada día sobre el horizonte. No se trataba solo de un rito simbólico, sino de una misión trascendental que los mantenía alineados con el cosmos y les otorgaba un sentido de dirección en la vida. En su cosmovisión, cada amanecer no era meramente un evento astronómico predecible, sino un acto sagrado en el que la voluntad y la existencia de su pueblo jugaban un papel crucial. Al comprenderse como participantes activos en el equilibrio del universo, sus vidas adquirían una relevancia mucho mayor que la simple supervivencia. Cada gesto, cada ritual, cada pensamiento estaba imbuido de un propósito más grande que ellos mismos. Esta profunda convicción los protegía del vacío existencial que atormenta al hombre moderno, despojado de mitos unificadores y atrapado en un mundo materialista y mecanicista. Mientras el occidental busca sentido en el éxito, la riqueza o la validación social, los pueblos encontraban su propósito en algo mucho más antiguo y arraigado: su conexión con la naturaleza y el universo. Jung comprendió que esta forma de vida no solo prevenía la angustia existencial, sino que ofrecía una respuesta radicalmente distinta al problema de la desesperanza. Si el hombre moderno lograra redescubrir un propósito trascendental, algo que lo vinculara a un orden mayor, quizás podría librarse del laberinto de ansiedad y vacío en el que ha caído. Por el contrario, en la sociedad occidental moderna, las personas a menudo buscan sentido en el materialismo, el estatus o la validación externa, pero estas son metas vacías que nunca pueden llenar el vacío interno. Si tu vida no tiene sentido, toda la existencia se vuelve banal, pero cuando encuentras un propósito más grande, todo cambia. Carl Jung, la vida simbólica. Conclusión: la sanación está en tus manos. El camino para superar la ansiedad y la depresión, según Jung, no se encuentra en una pastilla ni en una terapia milagrosa. Está en la disposición a enfrentar la realidad de la vida, aceptar sus dificultades, confrontar nuestra sombra y encontrar un propósito que nos impulse a seguir adelante. Este viaje no es fácil. Requiere valentía, introspección y una voluntad férrea de cambio. Exige desmantelar creencias arraigadas, desafiar nuestros propios miedos y enfrentar las sombras que hemos evitado mirar durante tanto tiempo. Pero aquellos que se atreven a recorrer este sendero descubren algo extraordinario: el poder de la transformación. Al final del camino, la recompensa no es solo una vida con significado, sino una existencia plena, libre de ilusiones y atada a una verdad más profunda. Es el despertar de una conciencia renovada,
Una paz interior que no depende de circunstancias externas, sino del descubrimiento de nuestra auténtica esencia. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a iniciar este viaje? Si este contenido resonó contigo, deja un comentario con tu opinión y comparte este video con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo episodio de Exploración del Alma.